¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. ¿Saben lo que acaban de hacer nuestros amiguitos del norte? Eso tiene pocas horas atrás. Bueno, por octava vez en los últimos 3 años, 4 años, acaban de renovar la licencia, los permisos para proteger sus 5 petroleras, sus 5 empresas que están aquí en Venezuela. Llámenlo tontos a los gringos. Ellos protegen a sus empresas aquí para que Venezuela no las pueda expropiar, para que Venezuela no las pueda tomar. Pero nuestros activos en el exterior, todas nuestras cuentas en el exterior, dieron la orden de bloquearla en todo el mundo. Y además, sancionaron a PDVSA entre 2017 y 2019. Nosotros no podemos enviar petróleo, no podemos comprar, no podemos vender, no podemos hacer transacciones comerciales con nadie porque estamos suspendidos, bloqueados. 350 sanciones. Ellos lo pueden hacer porque son dueños del sistema financiero mundial. Pero yo te hago la pregunta a ti, amigo, que me sigues. ¿De verdad no provoca a nosotros como venezolanos y como latinoamericanos expropiarle esas empresas a los gringos? ¿De verdad que provoca por el daño que nos están causando financiera, comercialmente, estratégicamente? Provoca expropiarle las 5 empresas que tienen aquí, las 5 petroleras, que no son ninguna empresas pobrecitas. Son unas transnacionales de las más poderosas. Miran, aquí los gringos tienen, para que te des una idea, los gringos están protegiendo con la licencia de la OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro, nada más y nada menos que a Chevron, a Halliburton, a Schulberger, a Baker & House y a Waterford. ¿Tú sabes por qué la protegen? Para evitarse que nosotros las expropiemos, para evitarse que esas empresas queden inoperativas, vamos a decirlo así, y nosotros la ofrezcamos a capitales extranjeros distintos a los de ellos. Y en esa licencia que ellos permiten esa protección a sus empresas acá en territorio venezolano, le dicen que solo pueden hacer pequeñas transacciones y de mantenimiento con Venezuela. No está permitida otra cosa. No está permitida otra cosa. Y no está autorizada, para que ustedes vean, la licencia no las autoriza a esas empresas a perforación, a procesamiento, a compra o venta, a transporte de crudo, a envío de petróleo y productos de origen venezolano. Fíjense lo que son los gringos. No le permiten la construcción, no le permiten diseño, no le permiten instalación, reparación. No le permiten prácticamente hacer nada en Venezuela, pero sí las protegen. Nadie las puede tocar. Es decir, prende y apaga la luz. No hagas más nada. No hagas más nada. Estás protegida por el ejército más poderoso del mundo. Y cuando derroquemos a Maduro, entonces sí puedes hacer todo lo anterior mencionado. Es decir, instalación, reparación, venta, comercialización. Díganme ustedes de verdad si no provocan expropiarle esas empresas y echarnos tremendo más peo con los gringos. Pero son tan falta de respeto este país de las hamburguesas, que han promovido golpes de Estado, guarimbas, invasiones, sabotajes a todos los servicios públicos para crear descontento, para arrodillar al pueblo de hambre. Han comprado a Raimundo y todo el mundo para que se venda, a militares, a políticos, a espías, para derrocar al gobierno. Un gobierno que bueno o malo fue puesto por los venezolanos. Nos guste o no nos guste Maduro. Entonces, los gringos, ¿qué hacen? Protegen sus 5 empresas petroleras aquí en Venezuela. Pero nuestros activos, donde allá en el país de las hamburguesas, están bloqueados. Nuestras cuentas del Banco Central de Venezuela, del Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro, están bloqueadas. Nuestras cuentas en toda Europa,
los gringos, como son dueños del sistema financiero mundial, dieron la orden de bloquearlas. Nuestros activos, además de Citgo, están congelados. Y se dan el tupé de agarrar nuestras cuentas bloqueadas y darle una minucia allí, una pizquita a Guaidó y al interinato. Le hacen un presupuesto como de 500 millones de dólares anuales para que ellos se paguen y se den el vuelto. Le paguen a los funcionarios de Guaidó, le paguen a los llamados, ¿cómo se dice?, diputados, entre 5 a 10 mil dólares, Andrés Velázquez, Delsa Solórzano, para que ellos sigan pues con el cuento del interinato. Y además, hacemos unas elecciones donde participa hasta el gato, más de 70,000 candidatos, y los gringos, antes y después de las elecciones, salen y dicen con su cara bien lavada, no son justas ni transparentes y estaban manipuladas. Y los europeos vienen aquí y nos dicen en nuestras caras, coño, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. La vaina cansa. ¿Ves? Y yo vuelvo a repetir, este gobierno se tiene que poner los pantalones. No podemos seguir dependiendo de los vaivenes de gringos y europeos. Se lo he repetido hasta el cansancio. Tenemos que asumir esto ya el toro por los cachos. Meterle el pecho durísimo a la economía de Venezuela. Meterle el pecho durísimo a las personas que están con 3 y 10 dólares de salario. No pasarnos el tiempo discutiendo con los gringos, con los europeos, porque ellos no van a quitar sanciones, no van a desbloquear cuentas bancarias. No tenemos que estar pendientes que si los gringos nos avalaron el sistema electoral, que si los europeos nos avalaron el sistema electoral, hay que mandarlos a la balsa, el partó de una buena vez. Porque miren, ahí están. ¿Ustedes saben cuánto ha perdido Venezuela en los últimos 5 años? Por el interinato, por los gringos y por los europeos, por culpa de ellos. Más de 300,000 millones de dólares. No podemos colocar prácticamente una gota de petróleo si nos están persiguiendo con los gringos. ¿Ustedes saben por qué estamos exportando ahorita? Hemos subido los barriles de petróleo de exportación. Contrale, porque tuvimos que llegar a un acuerdo con los persas para que los persas nos trajeran. Como los gringos le tienen culillo a los persas nos traen vía marítima, nos traen diluyentes, nos traen aditivos, porque no lo podemos comprar en ninguna otra parte. Por eso, porque si no tuviésemos seguido ahí en 400, 500 mil barriles, nos dejaron los ingresos en 500, 400 millones de dólares en 2019, 2020 600 millones de dólares, 300,000 millones de dólares perdidos en los últimos 5 años. Entonces, un presupuesto de 50, 70 mil millones anuales nos lo redujeron a 400, 500 millones y todavía nosotros vamos a seguir jalándole pelotas a los gringos. No vale. Vamos a tener un poquito de dignidad. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.